título del mensaje de hoy es El Dios que me hizo. Uno de los desafíos que tenemos constantemente y que enfrentamos día a día es el obtener energía eléctrica, energía para poder vivir. Esto se vuelve un desafío porque casi todas las actividades que hacemos en nuestro día requieren de algún tipo de energía. Ya sea que tengas un celular que necesites cargar o cualquier consumo de electricidad en tu casa, la energía es esencial para nuestra vida cotidiana. La humanidad, como especie, consume una cantidad inmensa de energía cada día. Se estima que diariamente utilizamos más de 1 millón de terajulios de energía, lo que equivale aproximadamente a lo que gastaríamos si hirviéramos agua en 70 millones de pavas durante 1 hora al día, durante 24 horas. Un montón. Esto ilustra cuánto nosotros dependemos de la energía eléctrica y lo que podría llegar a pasar si algún día nos quedamos sin energía eléctrica. El 7 de marzo de 2019 hubo un apagón general en Venezuela que causó una serie de cortes de suministro eléctrico a nivel nacional, y el apagón afectó 23 provincias del país. Se estima que entre los cortes de electricidad causaron más de 1.000 millones de dólares en pérdidas y causó caos en todos los aspectos de la vida. La energía es esencial para el funcionamiento de, por ejemplo, hospitales, para conservar los alimentos, el transporte y muchas áreas críticas en la sociedad. Sin embargo, consideremos qué pasaría si tuviéramos nosotros acceso a una fuente ilimitada de energía. Si no hubiera restricciones energéticas, ¿qué podríamos lograr? Bueno, Dios, en su naturaleza divina, es omnipotente. En el Salmo 139, David nos recuerda este atributo de Dios, esta cualidad de Dios. Dios es omnipotente, lo cual significa que Él posee un poder ilimitado. Esto se convierte en una de las perfecciones más importantes de Dios. En este salmo, David nos presenta a un Dios cuyo poder es inconmensurable. El Dios de David es inmenso y no tiene limitaciones. Muchas veces nosotros tendemos a limitar a Dios y a reducir su grandeza. No, Dios no va a poder con mi problema. No, Dios no puede con él. El Dios de David es un Dios grandioso y poderoso, y así nosotros también tenemos que reconocerlo. Es importante que comprendamos que nuestra comprensión de Dios acerca de quién es Él va a influir en cómo vivimos nosotros, en cómo enfrentamos los problemas, las dificultades y los obstáculos en la vida. Por lo tanto, busquemos en este tiempo un entendimiento más amplio y preciso de Dios mientras estudiamos el Salmo 139 y sus atributos divinos para que podamos crecer y fortalecernos en nuestra fe. Quiero compartir con ustedes 3 observaciones y 4 aplicaciones. 3 observaciones sobre el Dios Todopoderoso, comenzando en el versículo 13 del Salmo 139, que dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. La primera observación, Martín, es que la obra de Dios es maravillosa. En primer lugar, David hace esta declaración acerca de que la obra de Dios es genuinamente maravillosa. En esta breve afirmación del versículo 14,
que es el punto más alto de la reflexión de David, el núcleo por el cual giran los versículos 13 y 15, ya que esta frase del versículo 14 captura de manera concisa el poder de Dios y su habilidad. Así que David ahora no considera, como estuvimos viendo, el conocimiento de Dios, no considera la presencia de Dios, ahora él está considerando el poder de Dios, las obras de Dios, y él llama a sus obras maravillosas. David nos invita a reflexionar sobre el asombroso poder de Dios y la precisión de su obra. Sin embargo, su enfoque no se dirige a la majestuosidad del cosmos, de las estrellas, de la luna, de las galaxias. Uno podría esperar que David hable del poder divino haciendo referencia a las estrellas, el cielo, pero no, en cambio, David vuelve su mirada hacia el interior, hacia el maravilloso cuerpo humano y sus complejidades. Que él haya elegido esto puede parecer sorprendente para algunos, ya que comúnmente relacionamos la grandeza de Dios con las estrellas. Cuando uno mira las estrellas, suele alabar a Dios por su grandeza y su poder, pero muy pocas veces al mirar nuestro cuerpo lo hacemos. David bien podría haber hecho lo que hizo en otros salmos, donde ve el firmamento, como en el Salmo 8, donde habla de contemplar tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, o el Salmo 19, donde escribe como los cielos cuentan la gloria de Dios. Sin embargo, en este salmo, David elige centrar su pensamiento, su reflexión, en el asombroso poder de Dios desde una perspectiva única. David está reflexionando sobre el cuerpo humano y mi pensamiento y mi suposición es que lo hace porque reconoce que los seres humanos son la creación suprema de Dios. Somos la obra maestra de Dios, el punto culminante en la creación de Dios. Solo nosotros somos creados a su imagen, como dice Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ninguna otra criatura puede alardear de eso. Nosotros somos los únicos, somos la creación suprema de Dios. Tu perro o tu gato no es la creación suprema de Dios, lo más bello que Dios hizo, sin ofender a tu gato y a tu perro. Probablemente sea una mascota maravillosa. Yo tengo 5 hermosos perros, pero no son el mejor trabajo de Dios. Las montañas y las cascadas no son la mejor creación de Dios. Los mares y los peces, las ballenas, no son la mejor creación de Dios. Las estrellas, el cinturón de Orión, no es la mejor creación de Dios. Vos y yo somos su mejor creación. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Así que David nos está considerando a nosotros en el poder de Dios, a las personas. David está describiendo en estos versículos a un Dios que es poderoso. Dios no es débil. Dios no se cansa, Dios no necesita una siesta después de un duro día de trabajo. Espera, ¿no dice la Biblia que creó los cielos y la tierra en 6 días y al 7º día descansó? ¿Se cansó Dios acaso? Sí, lo dice. Pero Dios no descansó en el sentido de haberse fatigado, sino que porque había terminado su obra, descansó porque no le quedaba más nada que hacer. No había nada más para hacer, así que descansó. No porque él estuviera cansado o fatigado. La verdad es que Dios opera, trabaja siempre con toda su fuerza. En las Escrituras, Dios es referido como Dios Todopoderoso unas 57 veces. Por ejemplo, el Salmo 24 lo describe como el Señor fuerte y poderoso.
En el libro de Job, Dios enseña a Job en los capítulos anteriores y en el capítulo 42 de Job, y Job finalmente reconoce que Dios puede hacer todo y que ningún propósito divino puede ser impedido. El profeta Jeremías también proclama que nada es demasiado difícil para Dios. El apóstol Pablo en Efesios 3 afirma que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o mucho más de lo que imaginamos. Incluso el ángel Gabriel, no yo, otro ángel, el ángel Gabriel, al anunciar el embarazo milagroso de María, dijo que no hay nada imposible para Dios. Jesús mismo dijo, para Dios todo es posible. Estos pasajes nos dan suficiente evidencia para que nosotros podamos afirmar que deberíamos considerarnos como instrumentos de un Dios grande, de un Dios todopoderoso. La obra de Dios es verdaderamente maravillosa. Dios puede hacer milagros y llevar a cabo lo que aparentemente es imposible para nosotros. Por ejemplo, Dios permitió que una persona de 99 años se convirtiera en padre. Restauró la fertilidad de Sara, quien había sido estéril durante toda su vida y había superado ya la edad de poder tener hijos. Dios liberó a un grupo de esclavos, llevándolos a través del desierto y dividiendo el Mar Rojo en dos para derrotar a un ejército. Dios es verdaderamente todopoderoso. Sin embargo, quizás a algunos les surge esta pregunta. ¿Existen cosas que Dios no pueda hacer? La respuesta instintiva, la primera respuesta, podría ser que no hay nada que Dios no pueda hacer. Pero esta no es la respuesta correcta, o no es del todo correcta esta respuesta. ¿Existen limitaciones para lo que Dios puede hacer? Sí, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. No es del todo preciso decir que Dios puede hacer cualquier cosa. Una declaración más precisa es esta. Dios puede hacer todo aquello que esté en armonía con su naturaleza. Eso es una diferencia significativa. Dios puede realizar aquello que esté de acuerdo con su propia naturaleza. Por ejemplo, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, ya que va en contra de su naturaleza divina. La verdad es inherente a Él, como por ejemplo lo menciona Hebreos 6:18, donde afirma que es imposible que Dios mienta. Otra limitación divina es que Dios nunca puede aprobar el pecado. No puede darle su bendición o pasar por alto el pecado. Habacuc capítulo 1, versículo 13 nos dice que Dios posee ojos puros y no puede tolerar ni siquiera mirar la maldad. Según Santiago capítulo 1, Dios tampoco puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Por lo tanto, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Así que cuando alguien aparezca, y aparecen, y haga preguntas absurdas como ¿puede Dios crear una roca tan grande que Él mismo no la pueda levantar? Tenemos que recordar que Dios no se involucra en responder a este tipo de preguntas sin sentidos. La obra de Dios es en última instancia maravillosa y trasciende nuestra comprensión. Pero la obra de Dios es maravillosa, pero también la obra de Dios es meticulosa. David va más allá de la simple declaración sobre la maravillosa obra de Dios. En el versículo 14 nos lleva a una segunda observación sobre el Dios Todopoderoso. La obra de Dios es meticulosa. David enfatiza el origen humano de esta obra y se adentra en los asombrosos detalles de la creación. Lo hace de tres maneras distintas. En primer lugar, en la creación. Primero menciona o alude a la creación en el versículo 13 al decir, porque tú formaste mis entrañas.
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. David reconoce que es un producto de la creación especial de Dios. Esto es una referencia directa a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en ese mismo capítulo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. David está relacionando su creación con la obra original de Dios en la creación. Ahora, sé cómo es el mundo en el que nosotros vivimos, en el que muchas veces la idea de la creación es ridiculizada, cuestionada. Si le decís a cualquier persona en este mundo, fuera de los muros de la iglesia, que Dios creó todas las cosas, seguramente se van a burlar o reír de vos. La teoría de la evolución se da por sentada como un hecho, como una verdad, y se considera que el debate entre la creación y la evolución está cerrado. El problema con eso es algo llamado investigación. La investigación sigue desafiando año tras año la teoría de la evolución. Podría darle muchas citas, pero no lo voy a hacer. Solamente le voy a dar una de un biólogo molecular muy reconocido llamado Michael Denton. Él dijo: la teoría de la evolución sigue siendo como lo era en la época de Darwin, una hipótesis altamente especulativa sin ningún apoyo fáctico directo. Darwin, el creador de la teoría de la evolución, sabía que faltaba evidencia, especialmente en el registro fósil. Él creía que el tiempo, con el pasar de los años, eventualmente el tiempo proporcionaría esta evidencia. El único problema es que no lo hizo. Más de 100 años después de Darwin, el conocimiento del registro fósil ha crecido muchísimo, pero aún no proporciona ningún respaldo sólido para la teoría de la evolución. En la actualidad, se tiene evidencia de 250.000 de especies fósiles. Sin embargo, esta situación de la teoría de la evolución no experimentó ningún cambio significativo desde la época de Darwin. En realidad, tenemos menos ejemplos de transiciones evolutivas de los que uno se esperaría si la teoría fuera realmente precisa. En lugar de contar con una abundancia de transmutaciones o formas de transición, como uno tendría que esperarse, tenemos menos. Así que David va al grano y dice: tú me hiciste, tú me formaste, mi origen proviene de un Dios todopoderoso que me ama. Pero esto no solamente se ve en la creación, sino que también se ve en la gestación. En particular, en la formación de un bebé, de un niño en el útero de su madre. Estos versículos se centran en la asombrosa complejidad de la formación y del desarrollo humano. David, al resaltar las maravillas del cuerpo humano y del desarrollo de la vida, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con nuestro cuerpo. A lo largo de los años, he notado que muy pocas personas están completamente satisfechas con sus cuerpos. Se preocupan por su tipo de cuerpo, por su forma, por su tamaño o incluso por el color de su pelo. Muchas veces vemos personas que se tiñen el pelo. Siempre hay preocupaciones sobre el tamaño de la nariz o de los labios o de cualquier otra característica de nuestro cuerpo. Aunque algunas personas pueden sentirse hermosas y en paz con su cuerpo, esto puede cambiar con el tiempo. La realidad es que en su mayoría no estamos plenamente contentos y satisfechos con nuestro cuerpo. Sin embargo, reflexionemos sobre este pasaje del Salmo 139, porque David afirma que nosotros somos maravillosos, independientemente de nuestro tipo de cuerpo, forma o tamaño.
Versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Acá David se refiere a la estructura esquelética de nuestro cuerpo. Esta estructura actúa como el andamiaje sobre el cual se colocan los músculos, los tendones, y muchas veces no somos conscientes de esta infraestructura, pero es esencial, es esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sigue diciendo David, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entretejido, dice. Muchos estudiosos dicen que esto se refiere a la formación de las venas y las arterias mientras que el bebé se desarrolla en la panza de la mamá. Imagina el proceso en el que estas redes de venas y arterias se forman como un tejido o un bordado delicado en el cuerpo en desarrollo. El versículo 16 nos dice, mi embrión vieron tus ojos. Esta palabra nos da la idea, sugiere una fase temprana del desarrollo en el que el embrión parece estar enrollado y compactado y sin forma. Al mirar nosotros una ecografía en las primeras etapas del embarazo, podemos notar cómo el desarrollo del bebé se ve aparentemente en capas y aplastado. Con el tiempo, esas distintas partes del cuerpo se revelan y adquieren su disposición anatómica. Al relacionar esto con el versículo 1, tú me has examinado y conocido, David nos dice que Dios supervisó su desarrollo desde las primeras etapas de la vida humana. La Biblia considera la personalidad y la humanidad desde el momento de la concepción, no solo después del nacimiento, sino que desde el momento de la concepción. La Biblia reconoce la vida y la importancia de cada persona desde el inicio de su existencia. David nos recuerda que somos maravillosos y que Dios supervisa nuestro desarrollo. A través de estos versículos, David nos invita a apreciar la maravilla de la creación de Dios en todos los aspectos, incluso en la gestación, y a reconocer el valor de la vida humana. Pero no solo en la creación y en la gestación, sino que también en la preparación. Versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La palabra escritas en este versículo puede traducirse de manera más precisa como pregrabadas, algo que fue pregrabado. Cuando leí esto, fue algo que me llamó la atención, que esta palabra signifique pregrabado. David está expresando que Dios lo conocía a él de antemano, conocía su desarrollo como si estuviera escrito, como si estuviera pregrabado. Eso me recuerda al ADN, a ver si me sale, el ácido desoxirribonucleico. Cada célula de tu cuerpo lo contiene. El jefe del proyecto del genoma humano, Francis Collins, que antes era ateo y ahora es creyente, señaló que el ADN tiene 3.000 millones de letras y está escrito en un misterioso código de 4 letras. 3.000 millones de letras. Imagina esto. Tenés 100 billones de células en tu cuerpo y cada una de esas células almacena 46 segmentos de ADN. 23 heredados de tu madre y 23 heredados de tu padre. El ADN es una información densamente codificada que instruye a cada célula sobre cómo debe funcionar, desde el momento de la concepción hasta el día de tu muerte. Controla cómo te ves, así que echale la culpa a tu célula del ADN. Controla cómo envejeces. Y esta información está presente en cada una de tus células.
Para darte una idea más clara, si pudieras tomar la información de una sola célula de tu cuerpo y traducirla en un texto normal, produciría 4.000 libros. Una sola, 4.000 libros. Imagínate, todos apilados acá. Y eso, una sola. Según Francis Collins, una lectura en vivo de este código a una velocidad de 3 letras por segundo llevaría 31 años. Una célula humana contiene 4 veces más información que los tomos de la enciclopedia británica. Una sola célula del cuerpo humano está compuesta de unas 100 billones de células. Si nosotros pudiésemos poner en fila todos los cromosomas de todas las células de un solo cuerpo humano, abarcaría unos 60.000 millones de kilómetros. Un solo ser humano. Y todos ellos comunicando información. Cuando reflexiono sobre esto en relación con el versículo 16 que menciona, en tu libro estaban escritas, es asombroso pensar que Dios ha programado este código, este ADN en nosotros. Acá es donde yo veo la preparación divina de cada uno de nosotros, cómo nuestro ser se moldea de esta manera tan compleja. Esto nos lleva a 2 observaciones finales sobre Dios: su omnipotencia y la meticulosidad de su obra. David estuvo destacando que el trabajo de Dios es maravilloso, y ahora vemos que su obra es meticulosa, especialmente cuando consideramos esto del ADN. Esto nos lleva a admirar aún más la grandeza de Dios y a un asombro por su poder de creación y preparación en cada ser humano. Pero una tercera observación que quiero compartir con ustedes es que la sabiduría de Dios es incomparable. La sabiduría de Dios es incomparable. Versículo 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. A lo largo de todo el Salmo, David ha estado reflexionando sobre Dios, dedicando sus propios pensamientos y meditando en Dios. David comprende que este Dios es un Dios omnisciente, que es un Dios omnipotente, que es un Dios omnipresente. No solo sabe que Él existe, sino que también Él se preocupa por su existencia. En estos 2 versículos no son tanto los pensamientos que David tiene sobre Dios lo que a David lo conmueve, sino más bien son los pensamientos de Dios sobre David lo que lo conmueve profundamente. Este Dios que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿sabe que yo existo? Y no solo Él sabe que yo existo, ¿le importa que yo existo? Él no solo es consciente, sino que también se preocupa por mí. Cuando alguien te dice que ha estado en tus pensamientos, en sus pensamientos o en su corazón, te hace sentir halagado o apreciado. Pero imagínate a Dios diciéndote a vos que ha estado pensando muchísimo en vos. David reconoce esto y en esencia le pregunta a Dios cuánto ha pensado en él. La respuesta de David es sorprendente. Si contara los pensamientos de Dios hacia David, serían más numerosos que los granos de arena en toda la tierra. De hecho, hay gente que se puso a calcular cuánta arena hay en el mundo. Sí, hay gente con mucho tiempo libre. Para calcular los granos de arena de la tierra, se midió el tamaño de un solo grano de arena y se multiplicó por el volumen de todas las playas y desiertos del mundo. El resultado es mega gigante. 7,5 por 10 elevado a 18 granos de arena en la Tierra. O 7 quintillones, 500 cuatrillones
de granos de arena en la tierra. Eso es 7,5 seguido de 18 ceros. Si tradujeran los pensamientos de Dios en términos de números, serían aún más innumerables que todos los granos de arena en la tierra. Es una cifra impresionante. Esto demuestra cuán infinita es la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que sentimos que hemos usado todas nuestras fuerzas y recursos para superar un problema y no lo hemos logrado. Esto me recuerda a la historia de un niño que estaba jugando en un bloque de arena en un parque, en un arenero, y estaba haciendo túneles en el arenero, pero de repente en el medio del arenero se topa con una piedra grande que le molesta porque no lo deja jugar. Entonces empieza a cavar y a llevar un poco la piedra más al costado y más al costado, pero finalmente cuando topó contra la pared del bloque de arena, de la caja de arena, no pudo levantarla. Cuando finalmente se rindió y colapsó, su padre le recordó que no había utilizado toda su fuerza. ¿Cómo dice el niño? Usé toda la fuerza que yo tenía y aún así no pude mover la roca. En un acto de amor y poder, el padre agarró y levantó la roca. Al igual que ese niño en el arenero, muchas veces nos encontramos en situaciones donde sentimos que hemos hecho todo lo posible, que hemos utilizado toda nuestra fuerza y no hemos conseguido mover esa roca en nuestro camino. La clave se encuentra en recurrir al poder de Dios, al pensamiento de Dios, al conocimiento de Dios. La clave es dirigir nuestros pensamientos hacia Dios, el único ser supremo que ha creado todo el universo y tiene un conocimiento infinito. Su sabiduría y cuidado por cada uno de nosotros son insondables. Si aún no has hecho un compromiso con el Señor Jesucristo, o quizás te has alejado de Él y quizás sientes que es hora de volver, te invito a que hoy puedas volver a Dios. Aplicaciones prácticas, Martín. El Salmo 139 nos enseña varias lecciones que podemos extraer. En primer lugar, humildad. El Salmo nos humilla al comparar nuestro entendimiento limitado con el conocimiento perfecto de Dios. Incluso el ser humano más inteligente, con la mayor acumulación de conocimiento a lo largo de toda su vida, solo posee una insignificante gota en el vasto océano del conocimiento de Dios. Esto nos ayuda a mantener la humildad y evita que caigamos en el orgullo. En lugar de sentirnos superiores debido a nuestro conocimiento limitado, tenemos que reconocer que hay muchísimas cosas que aún no hemos explorado y que no sabemos lo que no sabemos. Mientras alguien más sabe que no sabe muchísimas cosas que ni siquiera sabe que no sabe. Claro. En palabras más sencillas, hay un montón de cosas que nosotros ignoramos, que aún ignoramos que las ignoramos. ¡Qué ignorancia! Pero este conocimiento de nuestra ignorancia no solamente es un antídoto contra nuestro orgullo, sino que es un motivo, una razón para alabar a Dios. Cuando Pablo reflexionaba sobre la sabiduría y el conocimiento de Dios en Romanos 11:33, llegó a la conclusión de que los juicios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables. Nadie puede entender completamente la mente del Señor, ni nadie le ha dado consejo a Dios. En segundo lugar, este salmo nos enseña acerca del consuelo. Es un gran consuelo por varias razones. Primero, es un consuelo saber que Dios nos conoce perfectamente
y aún así nos ama profundamente. Muchas veces en nuestras relaciones humanas confiamos en alguien y en ocasiones esa confianza es traicionada. Quizás puede producir decepción en nosotros. Sin embargo, Dios no sufre decepciones. Antes de la fundación del mundo, cuando Él nos escogió en Cristo para la salvación, Él ya conocía de antemano todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, y a pesar de ello, nos eligió por su misericordia, por su gracia, por su amor, sin importar nuestras fallas. En segundo lugar, es un consuelo recordar que Dios nos conoce perfectamente cuando otros hablan mal de nosotros con acusaciones falsas o difamaciones. En esas situaciones en las que somos acusados injustamente y no podemos defendernos, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Dios nos conoce a fondo. Cuando otros juzgan nuestras motivaciones, algo, hermano, que solo Dios puede hacer. El pastor no me saludó porque no me quiere. No. Vos no sabés si te quiere o no te quiere. Solo Dios puede juzgar las motivaciones. Cuando alguien nos juzga así, nosotros podemos confiar en que Dios es nuestro defensor y que conoce nuestro corazón verdadero. En tercer lugar, es consolador saber que somos como somos físicamente debido a la providencia de Dios. Muchas veces tenemos inseguridades relacionadas con nuestra apariencia física y deseamos ser diferentes en ciertos aspectos. Sin embargo, cada uno de nosotros es creado por Dios con un diseño específico y un propósito único. A pesar de que puedan existir rasgos que no nos gusten en nuestra apariencia, tenemos que reconocer y recordar que Dios nos hizo de una manera maravillosa. Nuestra apariencia física puede no ser perfecta según ciertos estándares, pero el diseño de nuestros cuerpos es una asombrosa obra de Dios. En lugar de enfocarnos en las imperfecciones, tenemos que maravillarnos ante la sabiduría y el amor de Dios que se reflejan en nuestro ser. 3. El Salmo nos enseña acerca del aborto. El Salmo refleja que el aborto es un acto criminal. En todo momento el salmista se refiere al embrión en gestación como una persona humana, no simplemente como un parásito biológico, como leí en algunas partes. Una cosa de la cual la madre no puede disponer cuantas veces se le venga en gana. No, mi embrión vieron tus ojos, ese ser en gestación sobre el cual pusiste tus ojos cuando todavía estaba en el vientre de mi madre, era yo y no otro, era yo. La tragedia de nuestro país es considerar al bebé en formación como una molécula. Deshacete de él si no se adapta a tu estilo de vida. Deshacete de él si no se adapta a tu economía ni a tus sentimientos, porque al fin y al cabo tus sentimientos son la parte más importante. Así que como un apéndice en mal estado, si no te gusta, deshacete de él. Es triste notar cómo en la sociedad actual el valor de la vida humana no se aprecia. Se han realizado muchos abortos en la historia y en la decisión de aprobar la ley en 2020 se abrió la puerta al aborto en Argentina. Desde entonces ha habido aproximadamente 60.000 abortos. Cada número representa una vida única, una creación de Dios. Un profesor de ética en una clase universitaria planteó un dilema ético a sus estudiantes, y yo se lo planteo a ustedes. Narró la historia de un hombre con sífilis, ¿así se dice? Sífilis, y una esposa con tuberculosis, quienes ya habían tenido 4 hijos, uno de los cuales había fallecido y los otros 3 tenían enfermedades terminales. Además, la madre estaba embarazada nuevamente.
Después le preguntó a sus estudiantes, ¿qué recomendarían? La clase se involucró en un debate y al final la mayoría votó a favor de que la madre optara por un aborto. El profesor, al final de la discusión, se puso de pie y pronunció: ¡Felicidades! Acaban de matar a Ludwig van Beethoven. Después le compartió la historia de la familia de Beethoven, que era la misma historia que había planteado como dilema. Cada ser humano es una creación especial de Dios y su desarrollo en el vientre materno es supervisado por Él. Cuarto y último lugar, no sé quién quiere estar orando. No hay excusa para no creer. El Salmo muestra que los incrédulos no tendrán excusa en el día del juicio. El Señor ha dejado claramente su huella en toda la creación, incluso en la creación de nuestros propios cuerpos. Su firma y presencia son evidentes en todo lo que Él ha creado, de manera que nadie puede perder de vista su obra. La tierra está llena de su gloria y Dios, en su amor y su bondad, diseñó un plan de salvación para sus criaturas rebeldes, permitiendo que pudieran ser salvadas, redimidas. Esto se logró a través de la encarnación y muerte de su propio Hijo, el Señor Jesús, en la cruz. Hoy Dios te invita al arrepentimiento y la fe. Tenés la oportunidad de reconciliarte con Él. Sin embargo, llegará un día en que todas las oportunidades de salvación habrán desaparecido para siempre. En ese día, todos tendrán que rendir cuentas ante el tribunal de Dios en el día del juicio, y la creación será testigo de sus vidas. Nadie podrá alegar ignorancia, y este será el testimonio ante el cual nadie podrá defenderse. Es importante comprender que muchos han perdido esta oportunidad, pero aún hay tiempo para vos. No sigas poniendo en riesgo la salvación de tu alma. En este momento puedes encontrar perdón para tus pecados, confiando únicamente en Cristo, en su obra de redención y en su persona. Así, los atributos de Dios ya no serán un motivo de temor para vos. En su lugar, Dios, que es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, se convertirá en tu Padre Celestial desde este día en adelante. Que Dios tenga misericordia y conceda en su gracia a todos los que escuchan este mensaje.